Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo, el podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo, presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, Juan Carlos. ¿Qué tal la semana? Fenomenal. Sí, claro, y feliz. No puede ser de otra manera. Divinamente. ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy, no? De algo interesante. Sí, de algo súper interesante. De hecho, vamos a cambiar un poco el paso y vamos a hacer aquí una cosa, en fin, en vez de un título de esos enrevesados que nos ¿Que te gusta? inventamos, Sí, bueno, y a ti, o sea, que nos inventamos de vez en cuando, hoy vamos a hablar de liderazgo y cine. Y cine, muy bien. Sí, señor. Séptimo arte. Bueno, sí, pues aprovechando que a los dos nos gusta bastante, sí. Bueno, pues pensamos que era una buena idea para nuestros oyentes acercarles al liderazgo a través de infinidad de... Qué pena no ser cinéfilo, ¿no, Jaime? Qué pena no ser cinéfilo. Sí, la gente que no es cinéfila... Pensaba que lo decías nosotros por ti. Lo somos. Nosotros somos bastante cinéfilos, efectivamente. Sí. Mira, para empezar como siempre estamos hablando de temas de propósito, de valores, de todas estas cosas. A mí hay una frase de Groucho Marx que me gusta mucho, que tú la conoces perfectamente y que aplica en cantidad de situaciones empresariales que hemos visto. Y es, estos son mis valores. Y si no te gustan, tengo otros. Es una frase que Groucho creo que escribió en esas reflexiones que tiene, como diciendo, no te puedes fiar del que cambia de valores, y sin embargo se habla mucho en estos días, ¿no? Como directivos, no necesariamente líderes, de regate en corto, que van cambiando, sí, pero demasiado adaptativos. Absolutamente, demasiado adaptativos. De hecho, una de las cosas que creemos firmemente los que nos dedicamos a esto es que hay dos cosas que no varían, que son la cultura y los valores, que corresponden con el fundador habitualmente. O sea, sí. Puedes contextualizarlos, que eso es otra cosa, pero los valores son inmutables. Son inmutables y ¿verdad? Te definen y definen una organización. Perfecto. Bueno, oye, Juan Carlos, venga, ¿con qué empezamos, tío? Bueno, ¿Con qué te animas? ¿Vamos a hablar de películas directamente? Vamos a hablar de pelis con una idea en la cabeza, que es, yo ya me lo he oído muchas veces, que algunos creemos que el cine es el método del caso del siglo XXI. Absolutamente. En los años 50, las escuelas de negocios, empezando por Harvard, empezaron a hacer casos de empresas que ya... Y esto es... que, digamos, lo que pudo tener éxito en el pasado no necesariamente tiene éxito en el futuro. Eso es lo que dicen los financieros. Claro. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Y liderazgo pasado no garantiza liderazgo futuro. Ahora bien, en el cine, pues podemos utilizar método del caso y seguro que se nos ocurren ideas a partir de grandes películas que nos sirven para reflexionar. Y en algunos momentos, por ejemplo, con APD, en Bilbao, en Valladolid, en San Sebastián, en Madrid, hemos hecho los Cineforum, que espero que vuelvan porque, bueno, tenían una convocatoria extraordinaria y al final no hablábamos del director o del guionista, no, hablábamos de la peli. Pues oye, aprovechando el guante, a lo mejor hacemos algún Cineforum de Misterios del Liderazgo. Estaría fenomenal. Y esto no lo teníamos preparado, pero a lo mejor es una idea para tener en cuenta, que nos sigue pidiendo mucha gente, aparte de agradecer infinitamente a nuestros oyentes, nos sigue pidiendo y sugiriendo mucha gente que hagamos inventos, bueno, pues para reunir. Sí, para desvirtualizarnos, cosa que perdemos, en la vida real perdemos. Absolutamente. Yo prefiero seguir virtualizado. Totalmente. Venga, ¿con cuál empezamos, Juan Carlos? ¿Qué me propones? Master and Commander. Oh, qué buena película. Master con un Russell Crowe maravilloso. Sí, para mí, la parte del chivo expiatorio, ahora que se habla mucho de psicópatas y demás, siempre tener... Bueno, no hemos hablado de qué va la película, pero... Bueno, a ver, están basadas en un autor, en un inglés que se llama Patrick O'Brian, sí. Si no me equivoco. Merece la pena, pues a quien le guste el tema de la náutica o la navegación. Seguramente es el mayor experto en navegación de la Armada inglesa y te describe de arriba abajo, yo qué sé, igual que Pérez Galdós en Trafalgar, describía a la perfección cada pieza, cada momento, cómo se astillaba cuando entraba una bala de cañón y los obenques o las jarcias o todo el aparataje de un barco. A Patrick O'Brian le pasa lo mismo y tiene un personaje que es Jack Aubrey, si no me estoy equivocando, Juan Carlos, que es el capitán y que es un tío que da unas muestras de liderazgo extraordinarias. Que tiene un tándem con su amigo más científico que él. No me acuerdo del nombre, que es el científico. Uno era Jack y el otro era... Pues me fastidia no acordarme, pero vamos, y en un momento dado, es el científico que le hace de contrapunto muchas veces. Exacto, tienen que echar la culpa a alguien y se la echan a un joven débil al final y es el chivo expiatorio. Bueno,
Absolutamente. Podemos destriparla y decir que se suicida, pero al final lo bueno del capitán, de Jack, es que va aprendiendo a lo largo del proceso. Esto es muy bueno para el líder. Yo creo que es un tío que aprende, que da ejemplo a nivel personal, siempre se pone al frente, jamás se rehúye ponerse al frente de determinadas situaciones y en todas las tareas o los desafíos que presenta la tripulación. Es un tío que muestra... que de hecho ese contrapunto del personaje del científico, o sea, él es muchísimo más duro, muestra un equilibrio potente entre autoridad y empatía, o sea, sabe cuándo castigar y además castigar con dureza extrema. No llega a pasar a un tío por la quilla, pero sí le atiza tropecientos latigazos en un momento de la película, y cuando hay uno de sus hombres, que además es un niño de 12 años que ha perdido un brazo, creo recordar, es el primero que se acerca para arreglarle. Es un tío que tiene pensamiento estratégico, ve más allá que los demás y además... Es una gran película. Es una película extraordinaria. Venga, otra que te apetezca. A mí Juan me Carlos. gusta mucho Hoosiers, que es una película Hoosiers, sí, señor. De un equipo, basada en la historia real de un equipo de Indiana. ¿Es la de Jim Hackman? Es la de Jim Hackman, el difunto Jim Hackman. Y es una película de un equipo de baloncesto de Indiana que nunca ha ganado nada, en un pequeño pueblo, se tienen que enfrentar con los de la capital en la final. Además está todo el pueblo detrás, hay un entrenador en cada padre. Exactamente, tal. Sí. Entonces al principio le critican, genera un modelo. A los que nos gusta el mundo del deporte demuestra lo importante que es un entrenador. Puedes tener jugadores mejores o peores, pero si tu entrenador es mejor, el equipo obtiene mejores resultados. ¿Y qué 3 cosas o 2 cosas destacaríamos de esa película aplicadas al liderazgo? Pues también cuál es el proceso evolutivo del propio equipo. Al principio se le critica mucho. Como dices, cada padre es un entrenador y entonces se cree con la autoridad un montón suficiente. De críticas, se meten en medio. Él es firme, quieren ser demasiado dependientes de un solo jugador en el quinteto, entonces va haciendo un equipo que genera sinergias. Es un equipo de alto rendimiento. Ajá. Venga, ¿alguna otra? Bueno, yo tengo una que yo creo que es de mis películas favoritas de la historia del cine, que es Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. Estamos hablando de palabras mayores. Las otras son películas majísimas, divertidas de ver, pero en fin, ahora acabamos de hablar de una obra maestra. Este es un gran manifiesto. Creo que es el año 57 o 58, por ahí andará. No estaba muy lejos de la Segunda Guerra Mundial, por tanto se había vivido recientemente, menos de 15 años antes, y es una magnífica película. ¿Qué es lo que más te gusta de esa película? Pues, a ver, para quien no la ubique, importantísimo verla. Es algo, en fin, no sé, yo diría que es de las 10 películas que no te puedes morir sin ver. Y es una película en la que hay un general que manda a una serie de hombres a una misión suicida y tiene todos los componentes de lo peor de la guerra, de un tío traidor, miserable, cutre. Hay un juicio. Lo que más me gusta de esa película es que hay una serie de figuras que muestran los comportamientos más antiéticos, aunque estén reglados dentro del ejército, y tienes otros que en el mismo contexto y con las mismas herramientas muestran comportamientos que es Kirk Douglas, a través del coronel, no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, pero que muestra el otro extremo, que son los comportamientos absolutamente éticos sobre los que no se puede perder un líder. Y ahí ves la dualidad, ves a los generales que les importa un pito, no entran en cuestiones de ética, y ves a una persona que por encima de todo hace lo que él considera correcto. Efectivamente. Una guerra, y puede ser una guerra comercial, da lo mejor. Joder, y lo peor de la gente. No hables de guerra comercial, coño, Juan Carlos. No, yo digo porque vamos a meter una pequeña cuña publicitaria. Algunos hemos dicho que es el momento para ir abandonando el low cost e ir al no cost, es decir, consumir mejor, ser consciente y votamos, ¿no? Entonces, eso puede ser un comportamiento responsable frente a la locura consumista a la que hemos estado acostumbrados. Totalmente. Venga, otra, Juan Carlos. Me gusta mucho Invictus. Hemos tenido grandes momentos en coaching de equipo con Invictus. Totalmente. Sí. Y la posibilidad con John Carlin, el autor de... Bueno, ya, esto es tirarte un poquito el moco. No, con John Carlin, que que es tirarte el moco, que estuviste con John Carlin, tío, claro, y los demás claro. no, es lo que estoy diciendo. En San Sebastián, bueno, sabes que su hijo se llama Nelson, por Nelson Mandela, ¿sí? Que fue el primer periodista que pudo entrevistar a Nelson Mandela, Madiba, como le llaman su pueblo. Pero perdóname, Juan Carlos, que te interrumpa y tiré para atrás. Vamos a comentar un poquito lo que es Invictus, sí, porque Invictus, por si alguien no lo ha visto. Película de Clint Eastwood, con Morgan Freeman, con Matt Damon,
que cuenta cómo Nelson Mandela realmente aprovecha el Mundial de Rugby, que en principio no se iba ni a celebrar, porque el rugby era un deporte del apartheid, el deporte de los blancos. El de la segregación, efectivamente. Y lo hace para aumentar la inversión extranjera, que era lo interesante. O sea, los Springboks. Springboks, las gacelas. Sí. Y entonces lo hace para aprovechar esos momentos de que Sudáfrica todavía lo consideramos un país atractivo, un país ligado a Mandela, un país de la reconciliación, del perdón, y todo eso a través del deporte, en concreto del fútbol, y de una final contra Nueva Zelanda que sorprendentemente Sudáfrica ganó, después de estar fuera de los circuitos internacionales. Yo fíjate que me atrevería en relación a ver, es una película formidable, pero hay una cosa que yo soy muy pesado con ella, y es que consiguió aunar a toda una nación en un propósito común y en una visión compartida. Claro, o sea, tuvo la visión estratégica de plantear, le dio una importancia desmedida seguramente al tema. De hecho, sus asesores le decían, joder, que ya valía con la tontería del rugby, y el tío seguía insistiendo. Y luego, efectivamente, tú has dicho una cosa que es reconciliación, pero tuvo la capacidad de empatía, de no utilizarlo como un elemento de confrontación, sino como un elemento de unión. Efectivamente, Mandela, te guste o no, que en fin, yo me he leído un par de biografías de Mandela y, hombre, pues tiene, sobre todo en sus comienzos, tiene algunos comportamientos también regulares, pero no cabe duda de que fue un líder extraordinario. Hubo un ministro de Cultura francés que dijo: las siguientes generaciones creerán que Mandela nunca existió, que era un personaje de ficción. Desgraciadamente ya está ocurriendo, porque es una grandísima historia. Totalmente, pero hay mucha gente que también piensa que el Papa es un personaje de ficción. Adolfo Suárez. Hay mucha gente que se cree que es el nombre de un aeropuerto, tío. O sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna otra película que te guste? Pues a ver, venga, Gladiator, por ejemplo. Gladiator 1 y Gladiator 2. Gladiator 2 es un coñazo con perdón de su director. Bueno, es una peliculilla, pero no tiene nada que ver con Gladiator 1, y volvemos a Russell Crowe, que parece que Russell Crowe más estilizado, más joven. Sí, efectivamente, cacha. Sí, luego hecho grandes pelis como, no al nivel de Gladiator, pero El exorcista del Papa es una película muy recomendable en el que hace de un personaje ya más mayor, más... Pero bueno, Gladiator es como el pensamiento estoico, a través de una historia basada en el Imperio Romano, en la historia de Roma, pues al final se diluye con emperadores que son sanguinarios, psicópatas. Sí, nuestra ministra de Trabajo diría que era un gran sindicalista, quiero deciros. Bueno, esto ya veremos si lo quitamos o no. Madre mía, eres tremendo. Pero vamos, Gladiator. A mí Gladiator, a ver, la 1 es la maravillosa, la que impactó, la que volvió a poner de moda las películas de peplums, de gladiadores. El mundo del deporte tiene mucho de gladiadores, lo hemos dicho otras veces. Y Gladiator 2, 25 años después, a mí no me pareció, evidentemente, tenemos una expectativa enorme respecto a la 1, pero en términos de liderazgo también se puede aprender mucho. Venga, 2 o 3 cosillas que reluzcan. ¿De cuál era? ¿De la 1 o de la 2? Los valores, el honor, fuerza y honor, estaba basado en el pensamiento estoico, en Marco Aurelio, y luego eso, sobre todo las personas, como la baja autoestima, el complejo de superioridad, en el caso del sucesor del emperador Marco Aurelio. Es cómodo. Exactamente. Bueno, pues y se enfrenta a un personaje honorable, honesto, líder, porque no olvidemos que es el talento para influir desde la autoridad moral. Un esclavo, un gladiador, no tenía autoridad formal, no tenía potestas. Totalmente. Yo añadiría, y la capacidad de comunicación directa y concreta. O sea, hay diferentes momentos, sobre todo en la primera, la arenga, las tropas, les da un porqué y un para qué es esa batalla. No es una batalla para matar gente sin más, sino que hay un propósito detrás de eso. Me atrevería a decir que hay una parte siempre de liderazgo basado en el ejemplo, que yo creo que es una cualidad indiscutible en cualquier persona que quiera ejercer el liderazgo. Y luego hay una tercer elemento que tiene que ver con resiliencia, o con una cierta resistencia a momentos de adversidad, que son características pues aplicables en cualquier situación compleja. En el caso del gladiador, a nivel, su propia familia. A nivel empresarial. Sí, La Gran Evasión, como Evasión o Victoria, como muchas de guerra, El puente sobre el río Kwai, son películas que han resistido bien el paso del tiempo, de historias de la Segunda Guerra Mundial, donde se ve que el equipo al final es más fuerte que el talento individual, y al final, lo hemos dicho muchas veces, ¿no, Jaime? No hay líder sin equipo sin líder. Ni equipo sin líder. Y aquí en el cine se ve.
Mira, de La Gran Evasión destacaría la planificación de los recursos que tienen que hacer los prisioneros para la huida. Al final tienen que definir una estrategia, tienen que manejar los recursos, tienen que hacer una estructuración meticulosa de la fuga y tienen que hacer un uso como muy eficiente de lo que tienen a su alcance. Sí me parecen símiles asociados al liderazgo interesantes. Y luego, que lo mencionábamos antes, el trabajo en equipo y la colaboración entre unos y otros es imprescindible, y a la que falle una pieza, todo eso se desmoronaría. Bueno, pues es muy parecido a lo que podemos vivir en grandes corporaciones, en grandes, en medianas o en pequeñas corporaciones. Venga, más. El discurso del rey, una película buenísima. El liderazgo en comunicación, dos personajes, además Colin Firth y Geoffrey Rush están en momento de gloria. Absolutamente. Ahí. Pues es una historia verídica, que no la haya visto. Efectivamente, el rey Jorge, ¿no? Es Jorge VI. Sexto, creo. Sí. Jorge VI, sí, bueno, es el padre de Isabel. El padre de Isabel II. Inglaterra. En un momento dado, cuando su hermano decide que quiere ceder el hermano era un colaboracionista nazi, aunque se hace sutilmente en la película. Él cede los derechos dinásticos, porque él se quiere casar con una mujer divorciada. La Iglesia no lo ve con, excusa formal, no lo ve con buenos ojos, pero sí, lo que hubiera. Pero el caso es que el futuro Eduardo VI, se tiene que hacer cargo y tiene un problema de tartamudez severa. Y contrata a un coach. Contrata a un coach, efectivamente. Que no es solo un coach de logopeda, sino que es un coach de su propia seguridad. Y bueno, Colin Firth hace también un papel como el rey Eduardo fantástico. Y bueno, podemos aprender mucho. Hay escenas memorables, no solamente el famoso discurso. Curiosamente, con la séptima sinfonía de Beethoven, alemán, sí, cuando está declarando la guerra. Efectivamente. A mí hay una cosa de esa película que me gusta muchísimo, Juan Carlos, y que no sé si es una característica, pero denota una fortaleza enorme asociada al liderazgo, y es la capacidad que en un momento dado tiene que tener un líder de superarse a sí mismo. Claro. Es decir, que encontrarse con una determinada adversidad, como fue en el caso de Jorge VI, en el que se encuentra que solo hay una marcha, como las motofebres, que solo tenían una marcha para ir hacia adelante. Es que no puede hacer otra cosa, es que va a ser el rey y va a tener que dar ese famoso discurso alentando al país. O sea, no hay posibilidad, no hay escapatoria, y se tiene que superar. Y luego, como hemos dicho muchas veces, Jaime, que el tándem es la unidad básica del liderazgo. Entonces, que hay un tándem formidable entre el coach y el pupilo, que es el rey. Pero eso está relacionado con una cosa que hablábamos hace un ratito fuera de micrófono, y tiene que ver con la confianza en la gente que te rodea. Te tienes que fiar de alguien. Uno de los problemas que vemos constantemente en el tipo de compañías en las que trabajamos, o más frecuentemente de lo que nos gustaría, son consejeros delegados que no se fían de nadie. Y eso lleva pues a un determinado tipo, no sé si de liderazgo o de jefatura, pues demasiado concentrado en una sola persona, con un solo criterio, y es verdad que dificulta las cosas. Es decir, la superación de uno mismo y la confianza en quien tienes alrededor, creo que son dos características importantes. Sin confianza no puede haber el compromiso que se requiere. Más, Juan Carlos, bueno, venga. Hay 2 premios Goya. Sí, señor, venga, vamos a hablar un poco de cine español. La Infiltrada y El 47. 2 películas, bueno, para mí mejor La Infiltrada. Y creo para ti también. De largo. De largo. El 47 no la volvería a ver, y La Infiltrada, la veremos más veces. Seguro que sí que la vuelvo a ver. La Infiltrada, está basada en la historia real de una joven que se infiltra en ETA y que fue determinante en la desaparición, en la desarticulación del Comando Donosti. Bueno, de fondo tenemos el asesinato de Ordóñez, si no recuerdo mal. San Sebastián. Y bueno, es un tándem, de nuevo, entre la infiltrada, con todas las dificultades, ¿no? Probablemente hoy en día, con la tecnología, sería mucho más difícil poder infiltrarse en una banda terrorista. Y luego su jefe, que es Luis Tosar, que hacen un papel magnífico. Me pasa con esa película, Juan Carlos, como me pasó cuando leí el libro Patria, que creo que cuenta bastante bien una parte de la historia de España que casi debería ser obligatorio que se viera y se leyera. Que algunos hemos vivido en los colegios, claro, los que hemos conocido esa historia, entendemos que está bastante bien contada. A mí me lo parece. Y tanto La Infiltrada como Patria creo que son dos obras que se deberían enseñar en los colegios. Se deberían estudiar en los colegios, leerla y verla respectivamente. Y luego El 47, que es la historia, el protagonista es Eduard Fernández, que interpreta
a un conductor de autobús que vive en una zona marginal de Barcelona, que no tiene acceso al transporte urbano y que consigue en los primeros años de la democracia, pues que al final haya una historia, hombre, de historia. Bueno, no tiene por qué haber comparación con las dos, pero tenemos líderes cotidianos del día a día, en cierto anonimato, que hay que poner en valor y son muy interesantes las dos. Dime 2 o 3 cosas de La Infiltrada y 2 o 3 cosas del 47. O las dices tú y las digo yo también. Las decimos. ¿Sirve como takeaway? No, luego le vamos a pegar un empujoncillo al takeaway para rompernos un poco más la cabeza. Venga, La Infiltrada, valentía, que es el término medio entre cobardía y temeridad. Valentía también en el 47, yo creo que hay un denominador común ahí. Yo fíjate que de La Infiltrada creo que hay una cosa que subyace en el fondo y es el mantenimiento férreo de sus valores. Es decir, es no moverse un centímetro. O sea, para mí son perfiles de personajes que son héroes anónimos, nunca suficientemente reconocidos, pero es gente que agarrado seguramente a una visión y a un propósito es capaz de mantener sus valores en momentos en los que sería casi imposible mantenerlos. Y la película lo narra extraordinariamente, que nunca llega a cruzar esa frontera en la que pierda el sentido de lo que está haciendo y los valores que la soportan en cada momento. Y además de valentía y esos valores, esa firmeza, el tema de la comunidad, ¿no? La comunidad que en el caso del 47 apoya a este líder, que no tiene cargo de nada, es una autoridad moral, y la comunidad hostil del mundo filoetarra, pues que hace que sea muy difícil que esta chica, pues al final es un aislamiento y una falta de comunicación que evidentemente pasa factura y tiene consecuencias. Totalmente, y en ambos casos me atrevería a decir que los dos se manejan en niveles de compromiso muy alto, que es absolutamente imprescindible y aplicable a cualquier persona que quiera ejercer el liderazgo. ¿Sí? Sí. Nos vamos al takeaway. Venga, vámonos al takeaway. Venga, dos o tres cosas, dos o tres cosas, Juan Carlos, que nos podamos llevar de esta charleta. El de hoy ha sido un poquito diferente, pues, pero porque nos gusta mucho el cine a los dos. Sí, y nos parece que se puede aprender mucho del cine. Que tiene muchísimo que se puede sacar de ahí. La primera es eso, método del caso del siglo XXI, quiere decir, podemos disfrutar ese espectáculo, podemos comprobar si no hay que ser un experto en cine para decir, bueno, pues este guión tiene, sobre todo cuando está basado en historias reales, y esto es basado, siempre hay que tomarlo con distancia, pues la oportunidad de decir qué me puedo aplicar yo conscientemente para mejorar como líder. Totalmente. Hay una segunda cuestión que me atrevería a apuntar, que tiene que ver con una frase del maestro Yoda, que a mí siempre me ha parecido un poco bichejo, es que no sé ni cómo decirlo. Y además nunca he entendido por qué tiene que hablar al revés, que es una cosa que me pone malo. Hay una frase que dice: no lo intentes, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, que sí. es una... A mí me encanta esa frase porque es muy de mundo de coaching, y es verdad, la palabra intentar es dejar la puerta abierta para no hacer algo. Eso, en una sesión de coaching, cuando alguien te dice voy a intentar hacer, dices no, espérate, o lo haces o no lo haces. Que eso es del maestro Yoda. Lo que pasa es que los coaches normales no hablamos al revés, hablamos normal, y medimos un poco más de 1,10 m, que debe medir el más. Yo tampoco mucho más, pero bueno, no nos ve mal, llega hasta el 1,67 o 68. Bueno, lo de hablar al revés es para que nos fijemos más en su sabiduría. Un poco Confucio en ese sentido. Ya sabes que Lucas lo que hizo fue estudiar mitología y antiguas religiones. Y entonces, claro, creó personajes en un mundo reconocible, pero en una galaxia muy lejana. Sí. Y entonces, pues ese era el truco. El intentar, en coaching, ya sabes que como utiliza el verbo try en inglés, try en castellano, que es más rica la lengua, tenemos intentar y probar, porque también hay frases que correcto. dicen, si no llegaste al éxito es porque no lo intentaste lo suficiente, porque no lo probaste. Pero intentar como no hacer y como permiso para fallar, pues eso hay que evitarlo, evidentemente. Es estupendo. Pero vamos, es una frase que lo del no lo intentes me parece que es muy fácil asociar al cine, al mundo más épico, y es más fácil mostrarlo. ¿Alguna cosa más para nuestro takeaway? Y el tercer takeaway, a ver, igual que antes mis abuelos maternos iban las mismas parejas al cine los sábados, pero luego lo bonito era
cómo la visión de cada uno complementaba la del otro, aunque fuera una película de Ozores, da igual. Y es lo que hemos hablado de los Cineforum, es lo que utilizamos en procesos de coaching de equipo, cuando utilizamos alguna escena de Invictus, de cualquiera de las pelis que hemos hablado, Master and Commander durante muchos años, y luego es eso, cómo se abren los ojos y dices, anda, esto no había caído en lo del chivo expiatorio o en lo del tándem, es decir, que haya un post-partido, que haya un post-película para disfrutar juntos, y puede ser en casa también, viendo en cualquier plataforma. Nos vamos a quedar con esa idea, Juan Carlos, del Cineforum de Misterios y Liderazgo. Ya veremos cómo le damos forma. Yo creo que hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene vamos a hablar de un tema interesantísimo. Pero vamos, una cosa horrorosa. No sé si tanto como este. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar del liderazgo ochentero. Wow, madre mía. Que es como lo de yo fui a EGB, pero en liderazgo. O sea, es una cosa de ese estilo. Vamos a ver qué tal nos sale. Juan Carlos, 1.000.000 de gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestro equipo técnico. A nuestros oyentes siempre y a Cristina de Guapísimo. Por supuesto. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.